Vamos a ver y escuchar también una parte esta semana, otra parte la semana que viene, a la doctora Larisa Carrera, que es la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Usted que está viendo este programa en el interior, ¿no?, en alguna localidad de nuestra provincia que tiene sus hijos aquí, queriendo arrancar la carrera de medicina este año. Bueno, precisamente, ¿cómo viene el ingreso para el 2021 en la carrera de medicina? ¿Y qué pasa con los que van a arrancar primer año este año? ¿Cómo va a ser? ¿Bipresencial, presencial? ¿Cómo va a ser la modalidad? Acá con el primer año se produce una situación particular, porque es que en la provincia de Santa Fe el quinto año del secundario continúa hasta ahora, hasta fines de marzo. Entonces, respetando los tiempos de la escuela secundaria, de la escuela media, y por supuesto con actividades virtuales, de apoyo, de contención también, se realizó todo el proceso de articulación con la universidad. Quiere decir que primer año de la facultad no podía empezar en marzo porque todavía esos estudiantes estaban en el quinto año del colegio secundario. Entonces, bueno, nosotros vamos a comenzar alrededor de mayo, los primeros días de mayo con las actividades de primer año, y hubo que readaptar todo el cursado de primer año porque normalmente empieza a fines de marzo. Así que bueno, primer año comienza en mayo con algunas actividades presenciales, de seguir la autorización y las habilitaciones como hasta ahora. Van a tener algunas tutorías en grupos muy pequeños. Nosotros trabajamos en lo posible con grupos chicos, así que bueno, está pensado que vengan en grupos pequeños de a 15 estudiantes con un tutor, a tener actividades de continuidad, de seguimiento, de acompañamiento, de resolución de problemas, actividades prácticas, y algunos talleres o laboratorios, como laboratorios de microscopía, algunos de ese tipo de actividades. Pero como le digo, se seleccionaron las actividades prácticas más importantes y aquellas que permitieran una mejor y mayor contención de los estudiantes. Así que primer año en mayo, segundo y tercer año ya comenzó hace 3 semanas, se está yendo a la facultad, y la verdad es que los estudiantes, respetando muchísimo los protocolos, muchísimo, entienden que cuanto más cuidemos esos espacios, más se va a poder garantizar la presencialidad, y realmente la alegría que tenían de volver era impresionante, de poder volver a las actividades en la facultad. Me imagino. Y bueno, cuarto y quinto estamos con actividades en simulación, en talleres en la facultad, y haciendo una propuesta en estos días para poder hacer algunas actividades prácticas en algunos efectores de salud. Le estamos haciendo esta propuesta al Ministerio de Salud, vamos a ver qué se puede hacer, y bueno, todos sabemos que la pandemia sigue, estamos en la segunda ola y hay que ir evaluando cómo se va produciendo todo esto, ¿no? Hay un importante trabajo que hizo la Facultad de Ciencias Médicas de un seguimiento de la gente que tuvo COVID con los niveles de anticuerpos. Eso estuvo muy bueno, ¿no? Estuvo muy, muy interesante. Fue un proyecto que ganó un financiamiento en una de las convocatorias del año pasado, especiales por el COVID, y ese proyecto hizo una suerte de tamizaje de los niveles de anticuerpos, sí, en pacientes, pero sobre todo en personas que no habían tenido síntomas, es decir, que habían sido asintomáticos, que no sabían si habían tenido o no habían tenido COVID, fundamentalmente para ver en qué porcentaje las personas que no habían tenido síntomas podían tener anticuerpos para COVID. Así que bueno, hicieron un trabajo muy interesante con muchos efectores de salud de la ciudad, porque el estudio se hizo en la ciudad de Santa Fe, y bueno, encontraron que el porcentaje, digamos, de la población que tenía anticuerpos, pero que no, por ejemplo, que no sabía que había tenido COVID o había tenido síntomas mínimos,
era muy, muy baja en realidad, y es un poco lo que se está viendo hoy, ¿no? O sea, eso de la inmunidad de rebaño va a costar bastante, incluso sabemos que hay países hoy que han vacunado muy bien, que han tenido y que tienen un porcentaje de población vacunado muy alto, que todavía aún están con muchos casos, ¿no? Sí, es un estudio muy interesante que está ahora está por ser publicado porque ya lo aceptaron para su publicación, así que en cualquier momento sale publicado. Hoy en día a las personas que han tenido COVID, en otros países están indicándoles una sola dosis de vacunas, porque con la exposición en la enfermedad más una dosis de vacuna es como que generan una inmunidad muy importante. Algunos dicen que hasta más importante que con las 2 dosis en aquellos que no han tenido contacto con el COVID. Bueno, y la Facultad de Ciencias Médicas, vamos a corresponder con la invitación que nos hizo la doctora Carrera y vamos a ir personalmente a grabar imágenes de lo que son los simuladores para que puedan trabajar los alumnos que ellos tienen allí. Pero ahora Saquetán nos lo cuenta. La simulación es un instrumento tan importante en el aprendizaje que yo siempre digo, más allá de que uno imagina que aprende un procedimiento con la simulación, colocar una sonda, colocar una vía, hacer una punción lumbar, que hay simuladores para todo eso, para los procedimientos y para las habilidades y destrezas, hay una cuestión que la simulación permite hacer que muchas veces, de no ser por la simulación, no lo podemos garantizar incluso con las prácticas en los efectores, que tiene que ver con simular ciertas situaciones clínicas que muchas veces son complejas, que muchas veces uno va a hacer sus prácticas, pero no ha tenido la posibilidad de estar presente en una situación como esta, y entonces uno puede programar, diseñar, escribir el guión y exponer a un estudiante a una situación, ya le digo, como esta especial, puede ser la comunicación de una mala noticia, por ejemplo, o cómo reaccionar ante una situación de crisis, y muchas veces uno no tiene la posibilidad de verlo cuando está en un efector haciendo la práctica, pero la simulación permite aprender de esas situaciones y sobre todo permite aprender del error. Y eso es enormemente importante porque cuando uno vuelve a visualizar, porque las situaciones pueden grabarse o los colegas, los compañeros de curso pueden mirarlo y pueden ver lo que ha sucedido, luego esa situación se analiza y el aprendizaje que surge de ese análisis es tremendamente importante. Porque realmente uno aprende del error y el error lo hace en una situación controlada. Bien, entonces la semana que viene seguimos viendo y escuchando a la doctora Larisa Carrera, que es la decana de la Facultad de Ciencias Médicas. Nos va a contar cómo se estuvieron manejando todo el tiempo en pandemia, los que se recibieron el año pasado, o este año, mejor dicho, los que se recibieron de médico, que deberían haberse recibido el año pasado, unas cosas totalmente desestructurada, como fue todo lo que hizo la pandemia, ¿no?